Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por el nuevo día que nos da, por la nueva oportunidad que tenemos para venir delante de su presencia, para pedirle perdón, misericordia, por todas las malas cosas que a veces hacemos, ¿no? Por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, y en fin, tantas cosas que a veces nos vienen a la mente, ¿verdad? Aunque tal vez no las ejecutemos por obra, pero en realidad tenemos la necesidad de pedirle perdón a nuestro Cristo de la gloria celestial siempre. Así que en esta hora venimos con esta parábola de lo que es el fariseo y el publicano. Así que vamos a buscarla en nuestras Biblias, capítulo 18 en nuestras Biblias, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Se trata pues de la parábola del fariseo y el publicano, y vamos a ver aquí cómo a veces aún nosotros hoy en día nos volvemos arrogantes, orgullosos, creemos que somos superiores a los demás, sin tomar en cuenta que todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y hemos reconocido a Jesús como nuestro único Salvador personal, pues hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ninguno de nosotros vale más que otro, especialmente de aquellos que hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios y como nuestro único Salvador personal. Bien, así que vamos a leer esta parábola del versículo 9 al 14. Dice la palabra de Dios: tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se daba golpes en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por esta hora. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias Señor por el descanso que nos has dado y el sueño reparador, Señor, que nos diste. Gracias por todo lo bueno y maravilloso. Asimismo, Señor, quiero darte las gracias por cada uno de nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, como también por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros tíos, primos, sobrinos, al igual que por nuestros suegros y cuñados. Y especialmente, Señor, te damos gracias por nuestros hijos, nietos y bisnietos, porque hasta aquí, Señor, tú los estás guardando, tú los has protegido. Gracias, Señor, porque los has guardado de todo ataque del enemigo. Asimismo, quiero suplicarte por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada uno de nuestros compatriotas en el extranjero,
Señor, que los guardes, que los protejas, que los bendiga y les ayudes, por favor, a resolver cualquier problema, cualquier situación que ahora estén pasando. Igualmente, Señor, por todos los enfermos, por todos aquellos que están padeciendo diferentes enfermedades, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, pues, que seas tú, por favor, el que obres, Señor, en su vida, el que obres en su mente y en su corazón, y aquellos padres que se sienten acongojados aún por la pérdida de un ser querido, ya sea su madre, su padre, su esposa, sus hijos, o cualquier familiar, Señor, que hayan fallecido durante el año pasado. Te ruego, mi Señor, que seas tú, por favor, dándoles ánimo, fortalecimiento, para que puedan salir adelante, Señor, en esa situación que ahora se encuentran. Así que desde ya, pues, nos depositamos en el hueco de tu mano, y sé tú, papito lindo, a través del poder del Espíritu Santo, tomando el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón, para que pueda dar, Señor, o las palabras que pueda decir sean de acuerdo, Señor, a la dirección del Espíritu Santo y a tu palabra. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos hablando ahora de lo que es la parábola del fariseo y el publicano. Bueno, para empezar, podríamos preguntarnos quién era un fariseo y quién era un publicano. El fariseo era una persona religiosa de aquellos días de la secta de los fariseos, los cuales creían en la ley, o sea, creían en la palabra de la ley y eran seguidores, pues, de Moisés, porque decían: Moisés es el que nos dio la ley, Moisés es nuestro líder, Moisés es el único al cual nosotros debemos de poner atención. Y esta es la razón por la cual algunos de ellos incluso despreciaron y atentaron contra la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque decían que Jesús, como no era fariseo, no pertenecía a su grupo, porque no tenía los mismos pensamientos y eran opositores prácticamente a él y al Evangelio. A tal grado que, aunque esto ya lo he dicho antes, pero aún lo puedo repetir hoy, aunque el plan perfecto de nuestro Padre Celestial ya era que Él viniera a pagar por nuestros pecados a la cruz del Calvario. Sin embargo, pues, Él vino a su pueblo lo rechazó, todo el sistema religioso de ese momento rechazó a Jesús, y así, pues, nos damos cuenta que este fariseo, pues, era alguien, así como Nicodemo, ¿no?, que hablábamos la vez pasada de Nicodemo, se creía como lo mejor de lo mejor dentro del sistema religioso. Bien, entonces el publicano, en cambio, era también, bueno, los dos eran israelitas. El fariseo era israelita y también el publicano. Solo que el publicano, como en el tiempo del periodo del gobierno de los romanos, pues él se había como adherido, o sea, se había unido a los romanos y se había ofrecido o buscó que le dieran la oportunidad de recoger impuestos. Entonces, este publicano prácticamente vivía de lo que recogía. Una parte le daba al gobierno romano y la otra parte, pues, se quedaba con él. Entonces, vamos a suponer que le decía: mira, así va, en este tiempo, a cada familia, a cada casa, le vas a cobrar $20. Pero venía el publicano y posiblemente, vamos a decir, poniendo el ejemplo, que él iba a cobrar 25. Entonces le daba 20 al gobierno y se quedaba él con 5, o podría ser que fueran 30 y se quedaba él con el 10%, o incluso posiblemente los romanos aún le habían dicho: mira, te vas a quedar con un porcentaje y el otro porcentaje nos lo vas a dar a nosotros. Sin embargo, según los relatos, podemos darnos cuenta que posiblemente él cobraba un poco más el impuesto. Entonces, por eso era también un hombre despreciado dentro de los israelitas. Era un hombre que en realidad, a pesar de ser un israelita, con ese cobro indebido que él hacía, además estaba también
por decirlo así, ¿verdad? Estaba dando pues un mal precedente. O sea, él se estaba aprovechando de la oportunidad, y como nadie le podía hacer daño porque estaba respaldado por el gobierno romano, entonces él se aprovechaba, vamos a decir, él se aprovechaba para cobrar los impuestos y vivir de lo que cobraba a sus mismos conciudadanos. Entonces, esta era la razón por la cual el cobrador de impuestos, en este caso publicano, era una persona despreciable, y aún lo consideraban un traidor dentro de la misma del mismo pueblo israelita. Entonces, por esa razón, ahora el Señor hace una diferencia entre uno y otro. Claro, recuérdese que estamos aquí, podemos entender y hablar de lo que es el perdón de pecados, que nosotros le pedimos al Señor todos los días que nos perdone, que sea Él quien dirija nuestras mentes, nuestros corazones a través de la palabra y del Espíritu Santo, para hacer que personas diferentes. Entonces, por eso Jesús, en la otra versión dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A esta Jesús les puso este ejemplo, o sea, la parábola. ¿Sabe? En la vida diaria que nosotros llevamos aún hoy en día, y cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando queremos ganar alma, cuando hablamos con una persona de aquellas que se creen puras, aquellas que dicen yo ni con mi pensamiento peco, no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo regalo algo a los pobres, a los necesitados, en fin, tantas cosas que podemos oír de personas, algunas así, y todavía dice, no, yo no tengo necesidad de buscar a Jesús, yo no tengo necesidad de buscar a Cristo, no tengo necesidad incluso de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya comienzan sus argumentaciones a decir que los pastores son vividores, que los pastores piden ofrenda, piden diezmo, y que ellos viven como reyes, mientras que los que se congregan, ellos se llenan el plato, ¿verdad? O se llenan el vientre con lo que pueden comprar con ese dinero, y muchas personas, dicen ellos, pues están aguantando hambre y ellos no son capaces de darle de comer. Bueno, tantas cosas que la persona puritana dice al respecto cuando no le interesa la Escritura, cuando no le interesa Jesús, y prácticamente le está diciendo de que Él tiene su propio medio para salvarse. Ese es el problema cuando nosotros creemos que a través de las obras podemos ser santificados, podemos ser purificados, podemos alcanzar la salvación, y eso, según la Biblia, no es así. Bien, entonces viene Jesús, después de que les dice, ¿verdad?, después que les dice a estas personas que se consideraban sin culpa, sin pecado, que eran unas personas puras, porque ellos no tenían ni malos deseos ni malos pensamientos. Ahora el Señor les dice, les pone el ejemplo, y aquí es donde entra la parábola. Les dice, 2 hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. O sea, lo que estaba explicando de quién es el fariseo y quién es el cobrador de impuestos. Y dice el versículo 11, puesto de pie el fariseo oraba así, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mire, para empezar, mire por lo que estaba dando gracias a este hombre. O sea, como repito, él en su religión se consideraba uno de los más importantes, e incluso eran los que estaban en el Sanedrín, eran los que tomaban decisiones para ordenar o para hacer leyes o para poner cargas sobre el pueblo, porque Jesús así les dijo, ustedes ponen cargas que ni aún ustedes pueden tocar ni siquiera con un dedo, pero se las ponen al pueblo, cosas que ustedes no pueden cumplir, ustedes se las están poniendo al pueblo. Entonces este era el trabajo del fariseo. O sea, el trabajo del fariseo era imponer carga a través de su religión a los israelitas. Y el cobrador de impuestos, su trabajo era recoger los impuestos para el gobierno romano y quedarse él con una parte, porque como era su trabajo, entonces él cobraba
por cobrar impuestos. Entonces, ahora dice, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. O sea, la superioridad. Eso nos lleva a la arrogancia, eso nos lleva a ser unas personas a veces hasta despreciables porque nos consideramos mejores que los demás. Y este es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque sabe, aún hoy en día, pues, personas religiosas se creen mejores que cualquier una persona evangélica, porque dicen, estos están engañados, estos son traidores, solo porque creemos en Jesús como nuestro único Salvador personal, y dicen, ¿verdad? Estos no tienen derecho a entrar al cielo, es lo que dicen ellos, pero como la última palabra, la tiene nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos da la dirección a través de la misma para aprender que solo nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador personal. Entonces te dice, ¿verdad? Te doy gracias a Dios porque no soy como los hombres. Mire, nosotros cuando venimos en oración siempre le damos gracias al Señor por el nuevo día, por los alimentos, por el techo, por la ropa y por todo lo bueno y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros le agradecemos a Él por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, a pesar de que muchas veces somos también rebeldes delante de Él. Pero nosotros le agradecemos por un nuevo día. Pero este fariseo no. Este le dice, o sea, como poniéndose en persona número uno, dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y dice, ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. O sea, de que él se sentía tan puritano, así como hoy en día muchas personas se creen tan puritanas que desprecian a cualquier persona. Mire, cuántas personas desprecian o quizás despreciamos cuando vemos a una persona necesitada, a una persona, bueno, lamentablemente pues hay personas que por el vicio, que por los vicios se tiran, como decimos aquí, a la desgracia. No se bañan, no se cambian ropa, no se rasuran, no se quitan el cabello, en fin, andan malolientos. Entonces echan un mal olor porque no se han aseado. Entonces, a muchos de nosotros, incluso pues cuando encontramos personas así o se nos acercan, pues nos cuesta, ¿verdad?, resistir ese olor. Sin embargo, que dice nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que ser condescendientes, no lo dice así la palabra, pero tenemos que admitir que también esas personas, si quieren venir a los pies de Cristo, puedan entrar a las iglesias donde nos congregamos y sentarse aún a la par de nosotros. ¿Por qué? Porque la obra que el Señor puede hacer en esa persona va a ser la obra que ha hecho con nosotros. Entonces, por esa razón, no debemos de despreciar a nadie. Alguien daba testimonio una vez que fueron a evangelizar y se encontraron a una persona que comía de los basureros. Una persona que a saber cuánto tiempo tenía de no bañarse y de no cambiarse ropa. Y eso también nos pasó a nosotros cuando fuimos a evangelizar. Encontramos a una persona y dice, yo me quiero ir con ustedes porque yo quiero ir a la iglesia donde ustedes se congregan. Y los hermanos se vieron unos a otros, incluyéndome, pero al mismo tiempo, les digo yo, tomemos la decisión y llevémoslo. Pues un hermano nomás llegó y me pregunta, mire, me dijo, ¿hay ropa en la iglesia? Sí, hay, le digo yo. Entonces, pues vamos, me dijo, ayúdeme, vamos a ir a buscarle una ropa, lo vamos a bañar y lo vamos a llevar a la iglesia. Y así fue, lo bañamos, le metimos a un baño, que se bañara, le dimos jabón, champú y todo lo demás, y lo vestimos, y ya lo llevamos a la iglesia. Cuando ya llegó a la iglesia, lo mismo que pasó con este hombre, que el cual les estaba contando, lo llevaron a la iglesia, le cambiaron su ropa, y después hasta le cortaron el cabello, y sabe, pues, según el testimonio que estaban dando de él, se convirtió en un buen servidor de la iglesia donde lo llevaron, y al mismo tiempo, después, fue un hombre hasta empresario. Y decía el predicador, ¿qué tal si nosotros hubiéramos despreciado a esta persona? ¿Dónde estaría él ahora? Mientras que como el grupo de hermanos de evangelismo aceptó llevárselo, entonces ese hombre llegó a ser alguien dentro del evangelio, el que había sido despreciado por su familia, despreciado por la sociedad, y cuando ya lo vieron en otras ropas y cuando ya lo vieron en otra condición incluso económica, bueno, ya era un don para todos los que aquel día lo habían despreciado. Entonces, hablando de esto, por eso digo,
o sea, que al Señor no le gusta que nosotros nos comparemos hacia los demás y nos pongamos en un estado de superioridad. ¿Por qué? Porque Jesús no hace excepción de persona. Jesús no escatimó morir en la cruz del Calvario para darnos oportunidad de la vida eterna. Entonces, ¿por qué podemos actuar nosotros de esa manera? Bueno, primero, porque somos insensatos. Segundo, porque desconocemos lo que la palabra dice. Por eso sigo insistiendo que cada uno de nosotros debemos de ser lectores diarios de nuestra Biblia, de leer la Biblia por completo, no solamente por partes, como religiosamente se hace, que la Biblia hay que leerla por parte para el religioso, pero para nosotros, los evangélicos, los hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta de todo lo que dice los 66 libros de la Biblia canónico. Entonces, por esta razón, ahora, este hombre se cree tan importante que se siente, que cree que está aún por encima de los demás, o podríamos decir que se siente que está a la par de nuestro Señor Jesucristo y que Él puede tomar algunas decisiones. Ese es un error y ya lo vamos a ver por qué. Entonces dice, ¿verdad? Comienza a despreciarlos, decirle, ellos son ladrones, como quien dice, va, yo nunca me he robado, pero ni una servilleta. Y dice, ellos son ladrones y malvados, o sea, que son personas que tienen malos deseos, malos pensamientos y malas actuaciones. Y engañan, o sea, adulteran, engañan a sus mujeres. Y dice, y ellos son ladrones malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. O sea, claro, en ese momento no estoy seguro si los fariseos tenían o no tenían hijos, o esposa, aunque hoy pues nos damos cuenta que sí tienen su familia, ¿verdad? No como tradicionalmente, religiosamente, o por la religión tradicional, que ha hecho que sus dirigentes, que sus líderes, que todos aquellos que forman parte ahora para poder llevar o hablar de la Biblia, no del Evangelio, pero hablan de la Biblia, no creen en Jesús porque creen en otras cosas, dicen que no deben de tener mujer, no deben de tener hijos, no deben de tener familia. Bueno, y esas son las consecuencias de todas las cosas que se pueden ver y oír de lo que está pasando en ese sistema religioso, ¿verdad? Todos los abusos que hacen. Entonces, por eso dice que ellos son ladrones y al mismo tiempo son personas que engañan a las mujeres, a sus esposas. ¿Sabe? El religioso quiere ver en nosotros que caminemos en un camino recto, un camino derechito, un camino en el cual nosotros no debemos de voltear a ver ni a la derecha ni a la izquierda, porque el incrédulo y el religioso así nos quiere ver. Y sabe, y no están muy equivocados, porque en realidad el Evangelio, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y reconocemos que Jesús es nuestro único Salvador personal, bueno, nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la dirección del Evangelio, de acuerdo a la dirección que nos da el Espíritu Santo con la ayuda de la palabra. Entonces, sí, el Señor manda que seamos nuevas criaturas. El Señor manda que ya no pequemos. El Señor manda que ya no estemos cometiendo errores como cuando no lo teníamos a Él en nuestras vidas como nuestro único Salvador personal. Entonces, este fariseo prácticamente está viendo que los demás, según él, ¿verdad?, que ellos hacían lo que él nunca practicaba, pero en realidad sabemos que también los fariseos pues eran hombres comunes y corrientes, y como dice la Biblia, que no hay hombre sobre la faz de la tierra que no tenga pecado. No hay hombre sobre la faz de la tierra que se crea superior a los demás, porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay una diferencia entre un ruso, alemán, chino, salvadoreño, hondureño, nicaragüense, no importa del país que sea o el idioma que practique, no importa. Pero seguimos siendo que creación de Dios a imagen y semejanza de Él. Entonces, por esa razón, el Señor dice, ustedes no se pueden sentir superiores a los demás. Aunque vamos a decir que el religioso sabemos que no tiene salvación por practicar su religión, sino que él puede obtener la salvación creyendo en Jesús como su único Salvador personal, como
nosotros lo hemos hecho y lo hemos confesado con nuestras bocas porque esa oración de fe es bíblica. Entonces, por esa razón dice, pues él está viendo los defectos de las demás, como dijo alguien, lo dijo Jesús, que nosotros podemos ver la paja del hermano o de la persona que tenemos enfrente, pero no podemos ver la gran viga o el gran tronco, la gran rama o la gran astilla, ¿verdad?, que tenemos nosotros en nosotros mismos. O sea, que yo puedo ver los defectos de aquel, pero yo mis defectos no me los veo, sino que quien los ve, ¿quién? Es otra persona. Y como muchas veces yo no acepto los errores que cometo, yo no acepto lo malo que hago o lo malo que digo con mis palabras, o no acepto mis malas acciones, entonces yo me estoy considerando que un puritano también delante de aquellos, y por eso tiendo muchas veces a señalar la falta, el pecado, la situación de aquel, pero yo no me examino a mí mismo sabiendo que también estoy cometiendo errores. Entonces, eso es lo que está pasando con este hombre. Por eso dice, yo soy superior a ellos. Ellos son ladrones, malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos, imagínense. O sea, estaban en el mismo lugar. El fariseo, solo que el fariseo, pues, así como ahora, ¿verdad?, que muchas personas dicen, no, yo tengo un lugar especial allá enfrente del púlpito y ahí me voy a sentar, ahí me voy a parar, ahí voy a cantar, porque se cree que es una persona importante. Es que todavía esas personas siguen existiendo, donde quiera que se congreguen, ya sea que vayan a una iglesia religiosa o que vayan a la iglesia evangélica. Muchas personas actúan de la misma manera, se van a sentar a los mejores asientos, inclusive hasta pagan por ellos, ¿verdad? O le dicen a los servidores, mire, siempre apárteme mi asiento, porque ahí nadie más se debe sentar que yo, porque yo soy la que debo de estar en ese lugar. Bueno, y posiblemente, como dije, hasta pagan. Entonces, por esa razón, ese, ¿verdad?, dice, yo no soy como este, o sea, yo no soy como este pecador, yo no soy como este predicador, yo no soy como este hermano, yo no soy como este familiar, yo no soy como aquel, no soy como el otro, o sea, haciéndome superior a los demás. ¿Y qué dice el Señor? Primero, que debemos de vernos como hermanos. Si ya venimos a los pies de Cristo, no tengo por qué despreciar a otro hermano. No importa en la condición que esté, no importa su estrato social, económico o material, no importa, pero si tiene a Cristo en su corazón, entonces es mi hermano, y por lo tanto yo también debo de respetarlo y ser amable con él, no agredirlo. Entonces, esas son las cosas que el Señor ahora está enseñando a través de esta parábola, en donde el hombre no es superior al hombre, ni mucho menos superior a Cristo, porque ese es el peor error que una persona puede cometer al decir, ¿verdad? Porque hay unos que dicen, miren, ven todo lo que tengo, ven todo lo que el Señor ha hecho aquí, ven todo lo que tiene, es que porque yo, dice, soy el mejor predicador, soy el mejor líder, soy el mejor guía, pero el mejor guía y el mejor líder y el mejor guía que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra y el Espíritu Santo, para que nosotros también aprendamos a ser personas diferentes, aprendamos a ser personas de bien, aprendamos incluso a aceptar nuestros propios errores. Pero muchos de nosotros nos cuesta, o los ignoramos o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque por la superioridad que muchas veces sentimos tener, creemos que nosotros no cometemos errores. Y eso es lo que está pasando. Por eso el perdón, aquí podríamos decir, ¿verdad?, aquí está hablando respecto a la arrogancia, como también a la humildad. Y ya lo vamos a ver. Ahora bien, sigue diciendo el versículo. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Y dice el 12, yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no tenemos que hacer público lo que hacemos, que la mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace la mano derecha. En otras palabras, lo que quiere decir que nosotros no tenemos que pregonar a los cuatro vientos lo que hacemos. Porque así como en la oración, cuando Jesús nos manda y nos dice, entra a tu aposento, o sea, entra a tu cuarto, entra a tu casa, entra al lugar que tú tienes de oración y órame en secreto.
para que el diablo no se dé cuenta de lo que me estás pidiendo o de lo que estás entregando. Porque si tú oras en secreto hacia mí, yo te voy a exaltar ¿a dónde? En lo público. Y eso es cierto. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, si bien es cierto, lo hacemos delante de una congregación o de la persona que nos indujo al Evangelio, pero las demás personas que no se han dado cuenta que aún somos, que aún ya no practicamos las cosas del mundo, que ya no somos borrachos, ya no somos drogadictos, ya no andamos de pendencieros, ya no participamos de los juegos de azar y todas estas cosas, entonces dicen, bueno, ¿y porque ya no es malcriado? E incluso las personas que nos han conocido, que éramos unas personas despreciables por nuestro vocabulario, de repente comienzan a decir, bueno, ¿y a qué le ha picado? ¿Qué mosca le ha picado? Que ahora ya no es malcriado, ahora ya no grita, ya no insulta, ya no hace aquí, ya no hace allá. Entonces, hasta que averiguan y dicen, alguien les dijo, no, es que ahora ya evangélico, ya va a la iglesia, anda con una Biblia bajo el brazo, se pone un uniforme y va a predicar, va a ganar alma. Y dice, esta persona hace todas esas cosas. Sí, porque los que nos conocieron antes de venir al cristianismo, antes de venir al evangelio, más bien dicho, al cristianismo no, sino al evangelio, a aceptar que Jesús era mi salvador personal y que yo tenía que convertirme en un seguidor de él. Entonces, hasta que la gente se da cuenta, ¿será posible que pueda cambiar? ¿Será posible que de verdad ya no va a practicar lo que practicaba antes? Si yo lo conozco, dice la gente. O sea, y éramos despreciados por la misma sociedad, éramos despreciados por nuestra propia familia, éramos despreciados por todos aquellos, incluso compañeros de trabajo, por nuestras vulgaridades o por nuestra manera de ser. No dicen, con no nos juntemos. Claro, ahora en día existe lo mismo, pero no bajo esa condición, sino que ahora dicen, no, ahora con no nos metamos porque habla diferente de lo que dice la Biblia, no comparte lo que yo hago, no comparte lo que yo digo, o no se deja enseñar por lo que yo estoy haciendo. Y es una persona que en vez de enseñarme lo espiritual, me quiere enseñar solo lo material y a inducirme más al pecado, si yo de ahí vengo. Entonces, ¿por qué voy a obedecer a una persona que no me está guiando correctamente al evangelio, no me está guiando correctamente hacia la salvación, sino que, como quien dice, le estamos queriendo sacar o jugar la vuelta a Cristo para decir, hagamos todo lo que queramos aquí y luego hacemos una gambeta, ¿verdad? Y le vamos a salir adelante al Señor. No, es que eso no es así. Entonces, por eso también hay problemas, hay disensiones, hay señalamientos, y por eso muchos pastores hoy son despreciados por predicar la palabra. Muchos predicadores no encajan en aquellas iglesias en donde en vez de hablar del pecado y del arrepentimiento, mejor están dándole palabras de aliento a los que se congregan en estos lugares para que sigan pecando, para que sigan viviendo sus vidas como quieran. Entonces, así no vamos a encontrar la salvación, porque entonces vamos a ser como el fariseo, orgulloso, arrogante, petulante, y que se creía la última Coca-Cola del desierto. Entonces, por eso dice, yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. O sea, él creía que por ayunar, yo siempre lo he dicho, no estoy en contra, oiga bien, no estoy en contra del ayuno, de la vigilia, de todas las cuestiones eclesiásticas que muchas veces se hacen dentro de una iglesia. Yo no estoy en contra de eso, pero yo digo que nosotros no debemos ser evangélicos solo de alabanza, no debemos de ser evangélicos por andar de vigilia en vigilia, no debemos de ser evangélicos de ayunar, así como por ahí había una iglesia antes, de que si la persona no ayunaba junto con otro grupo de personas 40 días, no tenía cabida en esa iglesia. Entonces, no podemos ser evangélicos solo de ayuno, no tenemos que ser solo evangélicos de emocionalismo, no tenemos que ser evangélicos de aquellos que cuando nos dicen griten, salten, agarren instrumentos y hagan bulla. No, pero si de todas estas cosas, si no hay palabra de Dios, si no hay la lectura bíblica, si no hay la predicación del evangelio, entonces ¿cómo puede haber un crecimiento espiritual? Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Que si vamos a ayunar, bueno,
La palabra no debe de faltar. Si vamos a cantar la alabanza, la palabra o la predicación no debe de faltar, con su tiempo reglamentario con que se va a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que nos alimenta, la palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos, inclusive, nos confronta muchas veces cuando no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, por eso digo yo, nosotros no tenemos que ser evangélicos de ritualismo, nosotros tenemos que ser evangélicos porque la palabra ha hecho mella en nuestros corazones y nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios. Y que a través de ella, tú y yo, mi querido hermano, podemos alcanzar la salvación. Por eso, cuando venimos en arrepentimiento hacia Él, entonces queremos decirle, Señor, borra, quítame todo lo malo, o perdóname por todo lo malo que he hecho, y ayúdame a ser una persona diferente. Ya no quiero ser igual. Entonces, por eso digo, creía que por ayunar y por quedar su diezmo o poder dar ofrenda, estaba seguro de su salvación. Y la otra, porque como era fariseo, seguidor de Moisés y descendiente de Abraham, decía, no, si nosotros tenemos derecho a la salvación, porque eso vimos también con la otra persona. Entonces, con Nicodemo. Ahora, pero miren lo que hizo el cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. O sea, no se puso a la altura del fariseo. Él sabía su condición, él sabía que estaba actuando mal y lo reconocía, porque a lo mejor dijo, hombre, estoy sangrando a mi propio pueblo, estoy sangrando a mis hermanos, los estoy martirizando con los cobros excesivos que les estoy haciendo. Entonces, él, posiblemente el Señor hizo que en su corazón él se sintiera que arrepentido y dijo, ¿verdad? Como dijo el otro, el que estaba en el palo esperando a Nicodemo. No es Nicodemo, sino que, bueno, es el otro publicano que se había subido al palo porque quería ver a Jesús y dijo, voy a devolver, y le dice al Señor, bájate, porque hoy voy a cenar en tu casa, voy a estar contigo. Entonces, él devuelve lo robado, digámoslo así, él devolvió lo robado a sus propios compañeros o hermanos o familiares. Porque cuando él cobraba, para él no había distinción de nada, todos eran iguales, no importa si eran familia, no importa si era el tío, el primo, el sobrino, aún el padre, no le importaba, él cobraba. Entonces el cobrador de impuestos se quedó un poco más atrás, o sea, como quien dice, no, yo no tengo derecho a estar en ese lugar, yo sé la clase de persona que soy y por lo tanto, el otro se quedó en los primeros asientos y aquel se quedó quizás en la última banca, y dijo, y dice la palabra, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Mire, es que cuando hay arrepentimiento, cuando hay aceptación de que no estamos caminando correcta o adecuadamente delante del Señor, porque estamos queriendo vivir un evangelio a nuestro estilo y no al estilo de nuestro Señor Jesucristo, no al estilo de la palabra, entonces estamos actuando mal. Pero cuando reconocemos todo eso y las cosas que nos están pasando y le decimos al Señor, perdóname porque en realidad soy una persona que me he portado mal, te he fallado, he hecho pecados y todavía me sigo cubriendo con la Biblia, con el uniforme, o todavía tengo la máscara de predicador y desde el púlpito estoy diciendo, habemos al Señor y yo quizás lo estoy despreciando. Entonces, por eso dice, se quedó atrás, no se puso a la altura del religioso, sino que él reconocía qué clase de persona era. Así como nosotros, cuando hemos venido a los pies de Cristo y hoy decimos, no, si yo no tenía oportunidad de la vida eterna, si a mí el Señor me rescató porque me amaba, el Señor me escogió porque me amaba, porque yo no fui quien buscó al Señor, no, el Señor me buscó a mí. Y sabe, en el lugar donde yo estaba, hasta mandó a un predicador y me dijo, mire, me da permiso de que ore, mire, me da permiso de que cantemos alabanza, mire, me da permiso de que predique o enseñe la palabra. Y yo me le quedé viendo, ¿y vos qué haces aquí? Yo estoy aquí por algo que me acusan, pero tú que dices que eres pastor, que eres predicador, que eres evangélico, ¿qué haces en un lugar de esto? Y me dijo, también me han acusado de algo que yo no he hecho. Bueno, le dije yo, entonces estamos en la misma condición. Bueno, hasta ahí llegó el Señor a buscarme.
de ahí me sacó, ahí me encontró. Ahí yo lloré y le dije, si eres Dios, de verdad eres Dios, dame una segunda oportunidad. Y así fue. El Señor me sacó de ese lugar. El Señor prácticamente me hizo desde ahí una persona diferente, no al 100%, pero me ha hecho una persona diferente. Entonces, por eso dije que este hombre se arrepintió y llegó a los pies de Cristo y le reconoció que él sin él no valía nada, como tú y yo, mi hermano o amigo, que tú sin Cristo, aunque tengas mucho dinero, no vales nada para el Señor. Por eso la alabanza que dice, que nosotros no tenemos bienes materiales, pero somos ricos porque Cristo está con nosotros, mientras que aquel tiene mucho dinero, pero como no tiene a Cristo, entonces es un pobre necesitado, porque necesita de Cristo, pero como no lo reconoce, como el fariseo posiblemente tenía un buen salario, el fariseo tenía una buena familia, el fariseo tenía algunas posesiones materiales, mientras que el publicano, pues aunque lo tuviera, pero como la condición de él era diferente a la del fariseo, entonces por eso el fariseo lo despreciaba. ¿Cómo nos desprecian ahora? Ahora la misma familia, cuando se da cuenta que nosotros somos evangélicos o predicadores del evangelio, dicen así, ¿verdad? Como que gran cosa la que sos, pero porque desconocen. Muchas veces la misma familia desconoce hacia dónde estamos caminando nosotros y hacia dónde están caminando ellos. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene cegado su entendimiento, o sus ojos los tiene cegados, los ojos espirituales los tiene cegados, porque como el enemigo, el diablo, es astuto para engañar, entonces así tenemos mucha familia. Cada uno de nosotros tenemos muchos familiares que no quieren dejar su religión. Entonces, bajo este sentido, ahora nos damos cuenta que el cobrador de impuestos, el pecador, se había arrepentido y le decía: Señor, ten compasión de mí, ten misericordia, perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿Y qué dice Jesús en el 14? Cuando terminó de contar estas cosas, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Entonces, mire, una cosa es que yo confiese a Jesús con mis labios o con mi boca, pero sin que las palabras vengan del corazón. Muchas personas en el mundo entero pueden hacer incluso la oración de fe. Al final de la meditación yo siempre lo hago. Muchos lo pueden repetir, pero si no permiten que en realidad el Espíritu Santo entre a su mente y a su corazón, esa oración no sirve de nada. Por eso alguien decía, y yo también lo digo, de que una oración no es la que nos salva, sino es la obediencia, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, es el principio del caminar espiritual que cada uno de nosotros debemos de llevar. Porque solo por la oración nadie se salva. Porque entonces viene a ser como el fariseo, que es religioso, que él cree que por su religión él es salvo. Entonces, cuando una persona cree que por la oración ya es salvo, entonces quiere decir de que esta persona está actuando de una manera religiosa, porque todavía no ha entendido el conocimiento, o sea, no tiene el conocimiento de la palabra, o no ha buscado aprender de ella. Entonces, pero cuando venimos a los pies de Cristo, nos confesamos como Salvador, Él nos da la oportunidad de que nos perdona, nos da la oportunidad que alcancemos la salvación eterna, porque solo por medio de Él la podemos alcanzar. Entonces dice: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya le había perdonado. ¿Por qué? Porque aquel hombre, esas pocas palabras que dijo, las hizo con toda sinceridad, e incluso la hizo con fe. Por eso es necesario que nosotros, cuando hagamos la oración con una persona de fe, también digámosla, pero tiene que hacerla con su corazón, tiene que hacerla con toda fe. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve que usted confiese con sus labios que Jesús es su Salvador personal y usted no va a tener ningún cambio. No, permita que el Espíritu Santo guíe su vida, porque eso tenemos que hacer. Entonces, cuando Jesús dice pues que este hombre les aseguró a los demás, que les aseguraba que ese cobrador de impuestos, el despreciado, la persona indeseable, la persona traidora, pero que ahora se había convertido al Evangelio, pero que ahora había creído que Jesús era su único Salvador personal, entonces dijo: el Padre ya lo perdonó,
Pero el fariseo dice, no. Bueno, pero ¿por qué al fariseo no? Mire, y aquí es donde puede entrar hasta un debate para decir de que los religiosos no son perdonados. El religioso no tiene derecho a la salvación. El religioso se va a condenar por sí mismo, por ignorar el evangelio. Porque aquí dice, que, pero el fariseo no. O sea, el publicano, el despreciado, el que era señalado, el traidor, fue perdonado. Pero el fariseo, el que se creía puritano, el que se creía la mamá de Tarzán, el que se creía la última Coca-Cola en el desierto y que sin él la religión no funcionaba, dice, ese no ha sido perdonado. Para empezar, su oración no fue una oración dándole gracias al Señor, no fue una oración dándole gracias al Padre, dándole gracias a Jesús, porque había muerto en la cruz del Calvario o posteriormente iba a morir, para que él reconociera que era pecador y que le agradecía por darle la salvación eterna. No, él estaba diciendo, gracias te doy porque me has hecho más importante que aquel. Gracias te doy porque a mí me has dado todo lo que yo quiera y no tengo que ayudar a nadie. O sea, que todas esas cosas se pueden agregar aquí por la arrogancia, el orgullo, la petulancia del fariseo, como hoy. Hoy hay muchos de esa categoría. ¿Por qué? Porque ven con desprecios a los demás y dicen, sí, este pastorcito es mediocre. Este predicadorcito, sí, gracias a Dios que puede leer la Biblia. Así dicen algunos, porque se burlan de nosotros, porque dicen, no, estos no están a mi altura. Así me dijo alguien una vez, me dijo, ¿verdad? Me dijo, usted nunca se va a parar donde yo me he parado. Claro, él todavía anda con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pero sus predicaciones no tienen nada de orientación para que la persona crezca espiritualmente. Pero así me dijo, usted no está a mi altura, usted no es de mi categoría. Y cabal, porque como él sigue siendo malcriado, yo me he enmendado bastante para no ser malcriado en el Señor. Entonces, esas son las diferencias. Entonces dice, pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Mire el mensaje y la enseñanza que nos da el Señor, que para Él no vale el orgullo, para Él no vale la arrogancia, para Él no valen los títulos, habidos y por haber. Para Él no hay quien se pueda comparar al humilde. Porque dice, en cambio, los más importantes para Dios son los humildes. O sea, por eso decía que estamos hablando del arrogante, del petulante, del engreído, contra la persona humilde. ¿Quién es la humilde? Aquella persona que acepta sus errores, aquella persona que acepta que se equivoca, aquella persona que sabe que no es perfecta, pero que el Señor, a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo, lo puede llegar a perfeccionar, no como a Cristo. Sin embargo, nos vamos a apartar de hacer todo lo malo. Mientras que el fariseo, como era orgulloso, petulante y arrogante y todo lo demás, él creía que era, como dije, la última Coca-Cola del desierto y que para él no había ninguna censura. Porque eso es lo que pasa, que el religioso se cree sin censura, el religioso se cree sin errores, el religioso cree que todo lo que hace es perfecto, aunque se emborrache, si es mujer que tenga más maridos, si es hombre que tenga más mujeres, robe, adultere, fornique, en fin, para ellos no es pecado. Para el religioso esas cosas no son pecado, porque ellos los practican. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos reconocido de que sin Él no valemos nada y que no servimos para nada, pero que cuando venimos a Él nos hace más que vencedores. ¿Por qué? Porque lo hemos aceptado, lo hemos confesado y hemos dicho, Señor, de hoy en adelante tú eres mi amo, tú eres mi jefe, tú eres quien me vas a dirigir, tú eres quien me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque hasta las fuerzas o la arrogancia tenemos que votar. ¿Por qué? Porque ahora ya no me voy a conducir en la vida de acuerdo a mis propios pensamientos o deseos. Ahora tengo que conducirme en mi diario vivir de acuerdo a la voluntad de mi Cristo y de acuerdo a su palabra. Esa es la diferencia que hay entre el orgulloso y el humilde. El orgulloso no acepta nada, y aunque esté cometiendo los errores, si alguien le dice, mira, arrepentite,
Arrepentite, porque tu ministerio y tu vida personal van a ir a la deriva. Y el que dice, en mi vida nadie se meta, yo sé dónde estoy parado, pero las consecuencias poco a poco se van viviendo. Mientras que los humildes, en este caso es cuando el humilde acepta, sí soy pecador, sí soy un infeliz, soy un desgraciado, soy una persona que no valgo la pena, pero cuando viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, sabe, es una persona diferente. Por eso, mi querido hermano, es importante que nosotros aprendamos de la Biblia, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, es importante que cada día más y más nosotros nos vayamos acercando más a Él, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero ¿sabe qué? Siempre buscando la oportunidad espiritual para crecer, para aceptar lo que somos y que desechemos todas las malas influencias que el mundo muchas veces tiene para nosotros. Entonces, yo por eso siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo, y hay de aquellos que se molesten o que se enojen, pero les digo la verdad, que nosotros no somos evangélicos de tradición, nosotros no somos evangélicos de costumbre, nosotros somos evangélicos porque creemos en Jesús como nuestro único Salvador y tratamos de obedecer la palabra, tratamos de vivir como Él quiere que vivamos y siempre lo tomamos en cuenta a la hora de hacer o de actuar, de levantarnos y hasta de acostarnos. Lo tomamos en cuenta en nuestro diario vivir. Por eso es que tú y yo, mi querido hermano, debemos de ser fieles creyentes en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos da, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre. Asimismo, quiero suplicarte, Padre, que seas tú, por favor, obrando en mi mente, en mi boca, en mi corazón, como también en la de mi familia y de todos nuestros hermanos en Cristo, que ahora están en problemados, en situaciones difíciles, que por favor les ayude, Señor, a recapacitar lo que se ha hecho mal y que seas tú perdonándoles, Señor, para que vuelvan una vez más a tu redil. Asimismo, Señor, quiero poner en tus manos a cada uno de los enfermos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros familiares, a nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros, cuñados, como también, Señor, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, en fin, Señor, a cada uno de nuestros familiares donde quiera que se encuentren y que están en una situación difícil por la enfermedad, que pongas tu mano poderosa de sanidad, que toques esas mentes, que toques esos corazones, e incluso, Señor, para aquellos incrédulos, familiares que tenemos incrédulos que no quieren creer en ti como tu único Salvador personal, que también puedan creer ellos en tu poder, para que tengan una prueba, una muestra de lo que tú haces con aquellos que nos humillamos ante tu presencia. Papito lindo, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque todo lo que hasta hoy nos has permitido vivir, Señor, es por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Por eso te sigo suplicando, Señor, que nos des oportunidad de con nuestra salud para seguir predicando, para seguir hablando, para poder seguir enseñando, quizás, Señor, tu palabra, el mensaje, para que más personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Papito lindo, por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, compatriotas y familiares que se encuentran en el extranjero, que también los puedas ayudar en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Asimismo, mi Señor, quiero suplicarte que a esta hora puedas tocar mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros hermanos en carne, de nuestros cónyuges, de nuestros tíos, de nuestros primos, sobrinos, suegros y cuñados, como también, Señor, de aquellos compañeros de trabajo y de estudio, vecinos, que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, a esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo,
por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.